Pero también hubo personas del gobierno que se acercaron para amedrentarla, incluso como dijo su abogada, para amenazarla de muerte. Me gustaría saber las sanciones correspondientes a esas personas que también trabajan en la moneda. Diputada, a ver, diputada Catalina Pérez, punto de reglamento. Sí, presidenta, a ver, es una falta a los deberes parlamentarios atribuir intenciones tanto a otro parlamentario como a otra autoridad de gobierno ajenas a los deberes del cargo, que es lo que la diputada Barquesi no ha hecho en una oportunidad, no ha hecho en 2 oportunidades, ha hecho en al menos 3 oportunidades, aludiendo que, por ejemplo, nosotras estaríamos no solidarizando con la víctima, atribuyendo intenciones, por tanto, no ni siquiera a nuestros dichos, sino que a la supuesta ausencia de dichos, y además atribuyendo las intenciones no solamente a los parlamentarios, sino que al propio presidente de la República. Entonces yo le pido, presidenta, que si la diputada Barquesi vuelve a recaer en una falta parlamentaria de este nivel, por favor la llame al orden y aplique la seguidilla de sanciones que amerita en una situación como esta. Y lo segundo, presidenta, no es Toá, es la ministra del Interior, Carolina Toá, no es Boric, es presidente de la República, Gabriel Boric, y a los subsecretarios y a la ministra no se le habla directamente, se le habla por su intermedio. Solo aclarar, diputada Pérez, que la llamé al orden a la diputada Barquesi. Diputada Mix, diputada Veloso. Gracias, presidenta. Mire, yo quiero que transparentemos, ¿verdad?, los intereses, porque yo creo que si hay alguna parlamentaria en esta mesa que de verdad no le interese saber o conocer, a mí sí al menos, las medidas que se tomaron desde el primer día para acompañar a la víctima y aquellas que se están siguiendo en el proceso que corresponde, a mí sí me interesa. Y me gustaría que nos enfocáramos en aquello que es el tema de la convocatoria, además. Eso. Diputada Consuelo Veloso, pues diputada Carla Morales, para después darle la palabra a la ministra y al subsecretario. Espero que este fragmento lo copien, lo adjunten al video que va a subir probablemente por su intermedio la diputada Barquesi, diciendo que lo que el presidente dijo en el fondo en esa declaración en concreto es que el subsecretario Monsalve tenía que responder él por sus acciones personales. A eso se refería con estos dichos que reprodujo la diputada Barquesi respecto al alcohol, cuánto más consumió. Más allá de entrar al fondo, se refería a la responsabilidad personal del subsecretario Monsalve, que me parece que es una cuestión importante de relevar de nuevo, puesto que no hay ninguna institución, ningún grupo humano en el cual uno con antelación pueda tener la claridad de que no se va a cometer un ilícito en un u otro sentido. La diferencia radica fundamentalmente a la hora de calificar o no es las acciones que se toman al respecto. Y en las acciones de forma y en lo procedimental pueden haber una serie de cuestiones que probablemente puedan hacerse mejor. Pero las cuestiones de fondo, que es lo realmente importante, no operó ninguna clase de encubrimiento por parte de las autoridades. A medida que se fueron conociendo los antecedentes, se tuvieron obviamente que ir tomando acciones distintas, porque los únicos que sabían en principio qué es lo que pasó fue la víctima, fue el agresor y uno que otro testigo. El resto de personas, incluso el mismo gobierno y el presidente de la República, toma conocimiento de los hechos a propósito de la información que va surgiendo. Por lo tanto, respecto también a lo que decía la diputada Pérez, esto de estarle atribuyendo intenciones incluso al presidente de la República me parece gravísimo. Primero. Segundo, reafirmar de nuevo lo que decía la diputada Pérez. Hay un intento de instalar que las parlamentarias del oficialismo o quienes somos mujeres feministas no tenemos un interés en este caso, y nuestro principal interés ha sido desde el comienzo resguardar a la víctima. En esta mesa no podríamos decir que todas hemos estado siempre como prioridad poniendo el bienestar de las mujeres. A mí me da la sensación que hay un ánimo abierto de despreocuparse totalmente de lo que le pasó a la víctima. No hay ni un interés, parece, de escuchar en serio cuáles son las medidas que se han tomado, por ejemplo, para protegerla, sino más bien todo el rato estar sacando, ojalá, videos, intervenciones que se hagan virales, instalando relatos totalmente falsos, como el que se trató de instalar delante con la reproducción de ese video. Entonces seamos un poquito más serias y más responsables con nuestras palabras. Estamos hablando somos parlamentarias, este es un problema con una ex autoridad, es un problema probablemente del gobierno, del Estado, y no podemos estar instalando mentiras antojadizamente. Gracias, presidenta. Muchas gracias, presidenta. Voy a tratar de ir en orden respecto a las consultas que han señalado las diputadas. Perdón si repito, pero para quienes estaban en la CI. Nuevamente, tomado conocimiento el 17 de octubre por mi persona, hay que recordar que nosotras tenemos varias vías de entrada
para tomar conocimiento de denuncias. A veces son denuncias derivadas de otras instituciones, como nos ocurre, por ejemplo, cuando desde sus oficinas distritales o desde sus propios equipos nos derivan algo de lo que tomaron conocimiento y que es competencia del CERNAMEC. Otras veces es por consulta espontánea ante algunos de los dispositivos que están presentes en las comunas y regiones, y otras veces también llegan a mi gabinete o al ministerio, ¿cierto? Entonces, en este caso, 17 de octubre, yo tomo conocimiento de que existe una denuncia. 17 de octubre mismo instruyo a la jefa de la unidad de violencia, de atención en violencia del Servicio Nacional de la Mujer, que es el servicio que dirige el ministerio, que tome contacto con la entidad que ha recibido la denuncia. Insisto que es la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. ¿Por qué a través de ellos? Porque era de conocimiento público en ese momento que quien había acompañado a la denunciante y víctima a sus primeras diligencias era la profesional del apoyo a víctimas de esa fiscalía, es la profesional Cecilia Frey, como se hizo de público conocimiento, y por lo tanto que ella ya establecía un contacto personal con ella, y por lo tanto de acuerdo a los principios de no sobreintervención y de no victimización secundaria, fue que la encargada de nuestra línea de atención en violencia se contactó con aquella profesional para, tal como lo hacemos siempre en todas las denuncias de las que tomamos conocimiento, que son de competencia jurídica del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, hacerle la oferta de representación jurídica gratuita y de atención psicosocial en uno de nuestros centros de atención especializados, que son para, digamos, nivel de trauma complejo o delitos graves, como es el caso. Aquella oferta no se hace públicamente porque no es pertinente hacerlo por respeto a la autonomía de la víctima, porque por supuesto ella, como mujer mayor de 18 años, en pleno uso de sus facultades, es libre de aceptarla o no, ¿cierto? Distinto ocurre en otros casos, como los que tienen que ver con menores de edad, ¿cierto? Donde la ley es bien clara respecto a la obligatoriedad de ciertas intervenciones. Distinto es el caso de las mujeres mayores de edad, y en este caso ella ya contaba con un primer representante legal a quien se le transmitió por vía de la URAVIT nuestra oferta. Luego hubo un cambio de representante jurídico. Nosotras semanalmente, desde ese primer contacto el 17 de octubre, reiteramos a la URAVIT, porque insisto que puede ser quizás la expectativa, pero desde el punto de vista técnico de la intervención para la recuperación de la autonomía de la víctima de un delito sexual, no corresponde que la autoridad la contacte directamente. Incluso eso puede resultar revictimizante. Y por lo tanto yo me tengo que regir por esas orientaciones técnicas. Entonces se ha reiterado esa oferta en ambos sentidos semanalmente. Luego, durante la última semana, la nueva representante particular de la víctima señala que no ha recibido ofertas de ayuda, y por lo tanto, visto eso, es que nuevamente le encargo a la directora de la la jefa de la unidad de violencia del CERNAMEC, que tome contacto directo con la abogada para reiterarle y comunicarle también los pasos previos de comunicación que habían existido, ¿cierto? Quiero recordar que de todas formas, tal como ha operado el rediseño de la oferta del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que discutimos bastante en esta comisión el año pasado, no es excluyente la atención psicosocial reparatoria de la representación jurídica, ni siquiera de la orientación jurídica, porque hay casos en los que no tenemos representación, como es el caso en el que hemos conversado bastante de Cobreloa, pero en el que sí tenemos una comunicación constante entre equipos jurídicos para proveer también la mejor asesoría a quienes son los representantes particulares. No ha sido la ocasión, pero eso no tiene que ver con la voluntad del servicio, sino con la que legítimamente es la estrategia jurídica de la representante por la que ha optado la víctima y denunciante.